De la mañana con 28 minutos, regresamos con Beto. Gracias, Maricel, y ahora están en nuestros estudios, como ya lo anunciamos, la congresista Cecilia Chacón de Fuerza 2011 y Daniel Mora, congresista de Alianza Perú Posible. Buenos días a ambos. Buenos días. Ustedes forman parte de la Comisión de Defensa, Orden Interno y Lucha contra las Drogas. Esto parece una comisión bastante ambiciosa porque abarca una cantidad de ámbitos probablemente difíciles de abarcar. ¿Cuáles serían sus primeras reflexiones sobre lo que ha ocurrido en la comunidad terapéutica Cristo es Amor, Daniel? Bueno, en realidad repetitivo, esto con un saldo pues trágico, pero que ya venía ocurriendo de hace muchos años, como lo has presentado ahora en tu programa. ¿A quiénes les corresponde controlar eso? A una todo ley. El mundo se... Sí, el 23 de julio salió una ley, la ley para regular y controlar y acreditar las comunidades terapéuticas. Se dio un plazo para la formulación de un reglamento al Ministerio de Salud. Han pasado 6 meses y esto no se ha reglamentado. Y ese es el problema con todas las leyes, muchas leyes que saca el Congreso. Saca el Congreso una ley, ¿no? Y la reglamentación no se hace o se hace tarde, mal y nunca logra aplicarse en forma eficiente. El otro tema es que creo que es un tema que debe preocuparnos, es el tema que la drogadicción o la adicción a determinadas drogas no está considerado como un problema de salud. Entonces, ¿esto qué significa? El Ministerio de Salud no lo toma en prioridad. Entonces, hace que existan solamente dos entidades nacionales del Estado, del gobierno, que atienden estos problemas. Por eso da lugar a la proliferación de todas estas entidades, ¿no? Mucha informalidad, que creo que algunos medios dicen que son más de 400, y en realidad no puede. Lo que hemos visto ayer, la mayoría son gente de escasos recursos. Un padre de familia cree que lo van a atender con calidad, dando 40 soles semanales, donde deben haber psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etc. Es imposible que con 40 soles semanales le hagan esto. Si el Estado no lo puede hacer y no lo considera como un problema de salud pública y no lo incluye dentro de los temas que debe apoyar el Ministerio de Salud, ¿te imaginas entonces una entidad de esta naturaleza que con 40 soles semanales te dé desayuno, almuerzo, comida, más tratamiento terapéutico? Imposible. Entonces los familiares deben partir de ahí. Entonces, más leyes no es un problema del Ejecutivo. Seguiremos dando leyes, las leyes no se cumplirán mientras no haya un Ejecutivo comprometido con el tema. Es igual el tema de microcomercialización de drogas, el tema de prevención de salud, como lo ha mencionado acá el representante Cedro, el tema de las universidades, de los colegios, el tema familiar, el tema preventivo, el tema de producción, el tema de microcomercialización, el tema de salud, de curación, etcétera, el tema de justicia. Porque para internar, por ejemplo, a una comunidad autorizada, se requiere la autorización del juez si es una persona mayor de edad. Bueno, estos son centros que secuestran a las personas, las encierran con candado, ¿no? Hasta que se queman vivas. Hasta que se queman vivas, como estamos viendo. Entonces, Cecilia, es tremendamente terrible, ¿no? Cecilia, ¿diera la sensación de que esta tragedia no le doliera tanto a algunas autoridades? Utopía, lo recordamos hace un momento, tuvo 29 muertos. Y hasta ahora estamos hablando de Utopía porque el caso no está cerrado. Y sin embargo, esto que ha pasado hace algunas horas prácticamente, ya está, digamos, pasando casi a segundo término porque las víctimas, una vez más, son los peruanos más pobres, porque no hay ningún hijo de una autoridad, porque no hay una persona conocida, porque no hay una celebridad. Y esto de verdad que indigna, porque lo que estamos viendo es que no hay quien salga a decir: yo asumo la responsabilidad, yo debía hacer esto, yo tengo parte de culpa. No, todo el mundo se echa la pelota, ¿no? Y no hemos visto una sola persona, ni un alcalde, ni un ministro, nadie que diga:
aquí yo tengo esa responsabilidad y yo la asumo. Nadie, ¿no? Sí. Y son 27 vidas. Así es, efectivamente, de acuerdo. Estamos viendo de que lamentablemente esto viene a ser crónica de una muerte anunciada. No es la primera vez que los peruanos vemos este tipo de actos. Lo has pasado también en los reportajes previos a esta entrevista, donde hemos tenido en reiteradas ocasiones temas puntuales sobre estos centros de rehabilitación. Como bien ha dicho Daniel, el Congreso pasado dimos una ley para poder de alguna manera fiscalizarlos, organizarlos y hacer pues que sean centros mucho más legales, por decirlo de alguna manera. Lamentablemente el Ministerio de Salud, que sí tiene responsabilidad y que hasta ahora no la asume, no ha hecho el reglamento. Y como bien sabes, mientras no hay un reglamento, entonces la ley no se puede aplicar. Tenemos que muchas veces, ante el hecho de que las familias están desesperadas porque tienen este problema y son de bajos recursos, básicamente lo que hacen es, de alguna manera, ver el tema en base a la religión, porque si tú te das cuenta, muchos de estos centros se basan o argumentan el éxito del tratamiento en base a la religión. ¿No? Justamente. Es una coartada para cometer un delito. Así es, justamente. No tiene nada que ver así con es. Entonces, comunidades religiosas. Así es. O exadictos, ¿no?, que según ellos han salido del problema y que por lo tanto pueden ayudar a otros a salir. Pero vemos que no solamente no logran el objetivo, sino que además, como tú bien has dicho, los secuestran y de alguna manera les dan pues este tipo de vida que no se puede permitir. La vida de todos los peruanos vale exactamente lo mismo. El caso de Utopía lleva muchísimos años y obviamente que debemos de buscar justicia por el tema de Utopía, pero al igual que en el caso de Utopía debemos hacerlo cuando las personas involucradas son de bajos recursos y no tienen necesariamente este apoyo mediático, político, etcétera, para poder llegar a la justicia. Este caso no se debe de olvidar, pero no solamente eso, Beto. Lo grave es, efectivamente, que este es un tema de salud mental, es una enfermedad que muchas veces no la tomamos o no queremos tomarla como tal porque decimos que es un vicio, que por qué ha sido así. Y en realidad aquí hay dos problemas gravísimos. Primeramente, la necesidad urgente que tenemos de considerar las enfermedades que tienen que ver con salud mental, no necesariamente el tema de la drogadicción, pero muchísimos más, depresiones, etcétera, etcétera, que ni siquiera están asegurados, no se pueden asegurar. Todos los temas de salud mental, ni públicos ni privados, realmente lo toman en cuenta para lo que significa un seguro. Y otro tema terrible es el caso extremo, que ya este es un caso extremo, pero más aún cuando se trata de las mujeres. En el caso específico de las mujeres, no solamente no tienen opción muchas veces a estos centros de rehabilitación, obviamente como Cedro y demás, que sí les dan apoyo, pero son muy pocos los centros de rehabilitación formales que se dirigen directamente a la mujer y a la problemática de la mujer. Creo que aquí lo que debe de haber, porque también hemos visto, y creo que es terrible ver que está el padre, el hijo, los hermanos, y es un tema familiar, es un tema ya que se necesita trabajar como Estado desde la educación, desde la prevención, porque lamentablemente nuestra sociedad y sobre todo nuestra niñez está siendo atrapada por este flagelo que es la drogadicción. Daniel, ¿tú no encuentras una contradicción monumental entre estar hablando de nuestras millonarias reservas, acudir a foros internacionales en los que el Perú es un ejemplo de desarrollo, de crecimiento económico, y que haya peruanos que mueran de esta manera tan infame y tan indigna? ¿No hay ahí una contradicción? Tremenda contradicción. El crecimiento es una cosa y el desarrollo es otra, y no rozamos todavía el desarrollo. Y cuando ves acá estos casos, como bien lo has mencionado, no son personas adineradas ni nada, son pobres lo que hemos visto. Y que es imposible acudir a un centro de rehabilitación de calidad, cuesta más o menos cerca de $1000 mensuales. Digo, es así, es el costo más o menos promedio, que muy pocas familias pueden pagarlo, estos centros que están acreditados. En San Juan del Lurigancho hay más de 100, 150 centros de esta naturaleza. Entonces, este es un problema de salud pública. Yo insisto en que el gobierno debe de determinar que este es un problema de salud pública que afecta a la nación. Nosotros determinamos en el Acuerdo Nacional, yo me acuerdo hará unos años,
que iba a incrementarse el consumo de drogas en el Perú a la luz de la interdicción que comenzó a hacerse y que no salía tanta droga al exterior, y que esa droga iba a consumirse en el país. Se calculaba que iban a haber unos 200.000 adictos a la cocaína más o menos en estos años, y eso se está produciendo, y no tomábamos las medidas preventivas adecuadas, tanto en educación, en la familia, etcétera, una serie de trabajos que corresponden al Estado, corresponden al gobierno. O sea, no podemos legislar más de lo que existe. Por ejemplo, si tú quieres controlar la microcomercialización de drogas, que sabemos dónde están, sabemos qué barrios se venden, sabemos todo, y no tomamos una medida agresiva. No corresponde al Congreso tomar esto, corresponde al Ejecutivo exclusivamente. Igual cuando se controla la producción de cocaína. No podemos con una ley acelerar o retardar el proceso. Requiere también una labor del Ejecutivo eficiente y una labor coordinada. Se hacen las leyes, muchas leyes, tenemos las leyes más perfectas del mundo probablemente, y no la cumplimos. Entonces hay una tremenda contradicción en lo que decíamos, pues 50.300 millones de dólares tenemos en reserva, y no somos capaces de construir, solamente tenemos el Elmío Maldizán, el Arco Herrera, con algunas limitaciones, y el Delgado Noguchi, que se hizo con la cooperación japonesa. Pero en el país no hay ni un solo centro de rehabilitación para drogadicción, tanto por alcoholismo como para otras drogas. Bueno, justamente ese es el vacío que los informales tratan de llenar rápidamente. Claro, y vaya que lo hacen, bien. Con mayor eficacia, entre comillas, que el Estado. Pero Beto, aquí cuando se habla de responsabilidad vemos lamentablemente que todos se han lavado las manos. Al alcalde no lo hemos visto, el ministro de Salud dice que no tiene nada que ver. Sin embargo, creo que se debe de citar, y yo voy a pedir que se cite tanto al ministro de Salud como al alcalde de San Juan del Lurigancho, porque el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de no haber reglamentado una ley ya existente hace más de 6 meses. Y si me permite, ¿por qué tantos centros de rehabilitación en San Juan del Lurigancho? Exacto. Claro, justamente, que se hubiera reglamentado, tal vez esto no hubiera sucedido, por un lado. Y por otro lado, en San Juan del Lurigancho estamos viendo un número realmente sorprendente de este tipo de centros de rehabilitación. Habría que preguntar cuál es la razón, pero además de eso, no olvidemos que el municipio lo había clausurado 2 veces. Pero el alcalde sin embargo, otro alcalde. Pero igual, no significa que hoy yo hago, todo tiene que tener puede significar en el que hay una complacencia, por supuesto. hay hacerse la vista gorda. Y además una gran responsabilidad, Beto, porque ellos debieron de no solamente decir lo clausuro, sino verificar que esa clausura se estuviera dando, y si es que lo clausuraron es porque ellos ya sabían que no cumplía con los requisitos necesarios para poder dar ese servicio. Sin embargo, son cómplices al haber dejado que este centro siga funcionando. Entonces tienen que haber responsabilidades que tienen que ser asumidas, por supuesto, también del administrador y del dueño del local, pero también de aquellas autoridades que, sabiendo que esto estaba ocurriendo, no pusieron interés en estos temas. Ahora, es increíble que esto ocurra, que todos estos horrores acontezcan en medio de un centro urbanizado, de un centro poblado. A la luz y paciencia. No estamos hablando de una casa del horror que está construida en un cerro remoto que nadie conoce, no. Está en medio de una zona urbana. Y todos saben. Y todos los vecinos escuchaban gritos, todos los vecinos sabían que había seres humanos encerrados y probablemente maltratados y abusados. Y nadie tuvo, digamos, la mínima compasión humana de acudir a hacer una denuncia, de ir a la prensa, de decir acá está pasando esto. Así es, en realidad lo estamos viendo, Beto, tanto en este tema en San Juan del Lurigancho como lo vimos hace poco con esta niña que fue asesinada por su propia madre. Entonces acá también hay un tema que los peruanos, los vecinos, nos estamos volviendo cada vez más insensibles. Nos estamos volviendo cada vez más insensibles ante el dolor. Muchas veces es porque no me quiero meter en problemas, porque al final dicen, si yo me meto, me terminan citando al Poder Judicial, a la policía, etcétera, Pero etcétera. Es que eso es lo que ocurre. Y eso así es. Entonces, justamente aquí hay un problema, porque estamos entonces ante una sociedad que los instrumentos que están para ayudarte te perjudican de alguna manera, y esto está haciendo al ciudadano insensible, cuando los peruanos siempre hemos sido gente que ha apoyado, ayudado. Entonces debemos de poner en una balanza y darle también facilidades a todo aquel ciudadano que se mete, o sea, que realmente interviene porque no quiere que estos problemas continúen. Debemos asegurarles a esos ciudadanos también que por interesarse en su vecino o en otro ser humano no va a terminar en problemas. Ha habido Pero casos, los serenos ¿no? sabían, ¿eh?
Eso lo han declarado. No, que claro. los serenos paraban Por dando supuesto su que lo vuelta por sabían. allí. Pero Por nadie se supuesto quiere que lo meter. Y sabían. probablemente han habido denuncias policiales también. Y probablemente hay corrupción probablemente ha también. habido también todo ¿no? eso. Porque Eso no lo puede conocemos. ser que en un distrito haya Así es. decenas, Y está si en no un sitio cientos de centros. poblado, superpoblado, con gente ahí. Absolutamente. Había Eso muchísima es gente conocido. ahí, personas adultas que obviamente Desgraciadamente todo gritaban. este sistema de seguridad todavía falta pues darle un mayor valor a la ejecución de las cosas, ¿no? Ahora, aquí lo que vemos también es que confluyen una serie de delitos que creo que el balance que se ha hecho en la prensa de un primer momento se queda corto, ¿no? Porque el centro de el jefe de esta organización, Raúl García Albornoz, que ya está en manos de la justicia, ha cometido una cantidad de delitos contra estas personas, Así comenzando es. por el secuestro. Tortura. Pero claro, porque Así uno no puede decidir que a otra persona se le encierre, ¿no? Poniendo Sin su el vida en mandato de peligro. un juez. A no Requieres ser que el sea mandato por de un propia juez voluntad, ¿no? para que tú puedas internarte en un centro de esta naturaleza. Por eso que digo que hasta la justicia tiene que intervenir. Porque tú no puedes, según la Constitución, no puedes tú obligarlo a un señor a internarse porque su papá dice, Claro. quiero internarlo. Ahí hay que ver- ¿Es mayor de edad? Autorización del Y lo juez. increíble es que ha muerto el propio hijo de García Así Albornoz. es, así es. ¿no? Una Y tragedia dentro de y que otra también. este tipo encierra a su propio A su hijo. propio hijo. Encierra a un pobre trabajador que había ido a pintar y lo encierran con candado. Así es, así es. Lo que pasa es que, Beto, lamentablemente en estos centros no existen pues ni médicos, ni enfermeros, ni psicólogos, que es lo que se necesita realmente para Le dar dan un la tarea tratamiento. a otro drogadicto. Así es, para tener un tratamiento que de alguna manera mucha gente muchas veces entra porque se da cuenta de que está llevando su vida al precipicio y quieren mejorar. Sin embargo, hay otra que es secuestrada porque la familia lo que dice es, lo meto ahí porque ya no puedo hacer nada con él. Entonces, aquí esta persona demuestra que estas personas que tienen estos vicios, lamentablemente, están en manos, insisto, de ex-drogadictos, ¿no? O que se llaman ex-drogadictos, pero no necesariamente lo son, como ha ocurrido en otros casos, o de gente que escuchan el llamado de Dios, etcétera, etcétera, y utilizan la religión, que obviamente es importantísima en la vida de los seres humanos, pero que no te lleva, si no tienes ese trabajo multidisciplinario con médicos, psicólogos, por más buenas intenciones que puedas tener, a curar a una persona que está enferma. En los Estados Unidos, por ejemplo, los jueces sancionan determinan si alguien cometió un delito o una falta, determinan que debe ir a determinado centro de rehabilitación, determinado número de meses, y ha pasado con artistas y todo esto. O sea, eso todavía falta regularse en nuestro país, ¿no? Ahora, hay otro lado que es el de la presunción bastante certera, creo yo, de que estos centros también son lugares de explotación simplemente con fines de lucro. Es decir, si hay gente desesperada por sacar de sus casas a jóvenes que están en una edad laboral, uno abre una casa, los encierra ahí, los saca a trabajar, ¿no? Y este dinero recaudado, ¿a dónde va? ¿No? Porque si las familias pagan, modestamente, pero pagan, ¿cuál sería el afán de esta famosa terapia de trabajo? Además que dicen que además los hacían comprar rifas de polladas, tickets para diferentes cosas. No, y los chicos salen a los micros así es, y trabajar. salen a vender y demás. Entonces acá habría también, como tú muy bien dices, un tema de explotación. Acá hay muchas cosas que indagar, que por eso, investigar y a lo que muchos vamos delitos que se pueden haber cometido. Si uno ¿no? los enumera, seguramente Interminable. es trata de personas Así también. es, interminable, secuestro, trata de personas, maltrato, Exposición de abuso, personas al exposición peligro. de personas al peligro, exposición de menores de edad, tenemos trabajo ilegal también, porque muchos de los que estaban ahí eran menores de edad. Entonces podemos llegar a una suma gigantesca de delitos que obviamente tienen que ser Y las investigados a municipalidades profundidad. fundamentalmente, porque también deben dar las licencias y todo eso. O sea, la municipalidad no puede abstraerse del problema. Las municipalidades son las que deben de tener licencias, son las que están más cercanas al problema. Es cierto, el Ministerio de Salud también tiene una responsabilidad de supervisar, de vigilar estos centros, de regular su funcionamiento, de ver si tienen los profesionales adecuados. En realidad todo eso tiene que ver el Ministerio de Salud, pero también tiene que ver otras autoridades, la policía, las municipalidades, otros organismos del Estado. Ahora, que es deben el tener colmo, responsabilidad. realmente, Beto, creo, de que este tipo de centros abran con una licencia municipal. O
O sea, no puede permitirse que este tipo de centros, donde tienen a su cargo la vida de muchísimos jóvenes que además están lamentablemente perdidos, que no saben qué hacer con sus vidas, que se han metido en este tipo de problemas, sabe Dios por qué razones o qué es lo que va a pasar con ellos en un futuro, no puede ser posible que abran con una licencia municipal. Hay un distrito, ¿no es cierto?, en el que es ideal abrir estos centros. Y es un negocio redondo. Es fácil, centro de oración. Claro, es muy sencillo, hay una simplificación administrativa ahí, y el Ministerio de Salud, o el Ministro de Salud Tejada dice, bueno, yo solo superviso los que tienen licencia. Es que no puede ser, es que justamente, Beto, ahí está el problema. Es ridículo. Ahí está el problema. No puede ser que este tipo de centros se abran con una licencia municipal. El Ministerio de Salud debe de trabajar de la mano con las municipalidades para autorizar este tipo de centros. Es que la fachada puede ser justamente los centros de oración. Es la famosa fachada. Claro, pero eso es una coartada. Sí, claro, es una coartada. Claro. Además, como tú dices, es muy fácil ver que eso no era un centro de oración. Ahí lo que hacían no era orar, era más bien los pobres gritar por su vida. ¿Qué va a hacer el Congreso, por ejemplo, con el Ministro de Salud, que pareciera que también hay un doble rasero ahí? Porque a Mocha, digamos, se le citó, se le interpeló, se le crucificó por los niños de Cajamarca, y estuvo muy bien. Pero acá son 27 muertos. Así es. Y alguien tiene que responder. 27 muertos y muchos heridos que están todavía en los hospitales gravísimos con respiradores artificiales y que lo más seguro, Dios no quiera y hay que orar para que puedan sobrevivir. O sea que podrían ser todavía más. Aquí hay que hacer urgentemente una citación, hay que citar al Ministro de Salud, al Congreso de la República, al igual que al alcalde, ¿no? Y tener que de una vez por todas reglamentar la ley. Y a veces dicen, no, es que la ley no está bien hecha. Bueno, pues reglamenta la que hay. Así es, reglamenta la que hay y vamos de alguna manera ajustando si hay que hacer algún ajuste en esa ley, pero de ninguna manera podemos lavarnos las manos, creo, nadie, ni el Ministerio, ni la municipalidad, ni el mismo Congreso, que también tendrá que presionar para que ese reglamento esté listo, un problema de salud ¿no? pública la drogadicción. Además. Una última pregunta, Daniel, ahora que ha estado en todos los medios el problema del Movadef, que es, como sabemos, la fachada de Sendero, el movimiento de la amnistía y los derechos fundamentales. He encontrado una coincidencia entre lo que el Movadef postula y lo que tú propusiste en el 8 de agosto del año pasado respecto a amnistiar a, por ejemplo, a Alberto Fujimori y también a Abimael Guzmán, es decir, las personas que no habían empuñado un arma para matar, ¿no? En el caso de Antauro... Creo que fue una mala interpretación. En el caso de Antauro también dijiste que no había empuñado un arma, no había participado en forma directa. Sí. ¿Encuentras que hay, digamos, una coincidencia escalofriante entre Movadef y tus declaraciones? Porque ellos habrán aplaudido lo que dijiste. No. En primer lugar, nunca he pedido inmunidad. Punto final, digamos. Y punto final. Amnistía. Creo que fue una tremenda confusión cuando hablamos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Lo que dije es que no había reconciliación. Que podíamos tener punto con la reconciliación. Punto con la reconciliación, punto final. Y es totalmente distinto, es una distorsión Pero tremenda. amnistía sí propusiste. Amnistía tampoco, ¿sabes? Al contrario. Y hay declaraciones que te puedo dar videos en la cual dijimos... Pero yo estoy leyendo la amnistía... La nota de RPP de esa fecha dice: el ministro de Defensa Daniel Mora considera posible una amnistía o indulto para Antauro Humala si es por razones humanitarias. Humala distinto en qué por razones humanitarias, por supuesto, tanto a Fujimori como a Antauro Humala por razones humanitarias. Si se le detecta realmente una enfermedad que es terminal, etcétera, puede liberársele de la prisión. Pero es distinto a la amnistía. La amnistía indiscriminada. Nosotros, digamos. Al contrario, yo he dicho, no debemos olvidar lo que pasó en el país. Quiero que nos recuerden a nosotros, a los militares, quiero que nos recuerden toda la vida, para que el Perú nunca se olvide de lo que pasó en el país. Y fue protestas que yo hice con relación a esta declaración, que no sé qué intenciones tuvo, cuando dije, yo nunca he hablado de amnistía. Jamás, ni de indultos. Ni de amnistías, ni de indultos. Porque incluso Amnistía Internacional se preocupó por sus declaraciones. Porque yo lo que pedí era justicia. Porque no podían haber oficiales enjuiciados 8 años, con bienes embargados, etcétera, y que a los 8 años le hayan sacado a un teniente, lo hayan liberado, porque el desaparecido apareció. Y estuvo 8 años metido preso. Entonces, ¿qué justicia es esa para los uniformados, policías y militares, ronderos que luchamos por la democracia, con gobiernos democráticos y que los juicios sean interminables? Entonces lo que yo pedí era justicia,
que se sea más justo y que las ONG no vean como enemigos a las Fuerzas Armadas, esta famosa ONG, a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que nosotros no luchamos en ninguna dictadura. Nosotros luchamos en un gobierno democrático. Nosotros no fuimos a pelear porque nos dio la gana a nosotros salir a pelear. A nosotros el gobierno democrático dijo, vayan ustedes a dar solución a este problema que tiene este carácter. Beto, salimos a ver. Pero quiero insistir en que el titular de aquella vez fue Mora considera posible por supuesto, amnistía y o me indulto. desesperé por hacer aclaraciones, pero desgraciadamente pues los medios somos así. He hecho otras aclaraciones en otro lugar. Pero mi cuestión era... desgraciadamente dijiste eso. No fue exactamente así. Yo no estoy de acuerdo con la amnistía. No estoy de acuerdo, nunca lo he estado. No estoy de acuerdo con la impunidad o con los indultos. Y todas las Fuerzas Armadas no quieren indultos ni amnistía. Nosotros no queremos que nos olviden, al contrario, queremos que nos recuerden. Por eso estamos en desacuerdo con muchas medidas que no se han dado para hacer recordar a nuestra niñez, a nuestra juventud, de lo que pasó en el país. Sí. Y lo que buscábamos era justicia. Beto, lo que yo quiero... Sí, solamente un segundo. Yo creo que es escalofriante ver a jóvenes que no han vivido lo que hemos vivido los peruanos ya de un poquito más de edad, levantar el brazo y recordar con horror los años que pasamos. Sin embargo, esta juventud cree lo que algunas organizaciones les han dicho, hemos dejado que otros escriban la historia y estamos de alguna manera viendo las consecuencias de años de haber querido cambiar esa historia, donde muchas veces los terroristas se vieron como víctimas y los militares y los ciudadanos que lucharon contra ellos como victimarios. No dejemos que nuestro país y nuestra juventud olvide los momentos de horror para que no sucedan nuevamente los años terribles que lamentablemente tuvimos que vivir muchos peruanos. Bien, y yo quisiera decirte, por ejemplo, que esto surgió porque yo ataqué a PRODEP, porque dije que habían cobrado estipendios por sus defensas, cobrado porcentajes de las indemnizaciones. Bueno, entonces fue una campaña de esa es la realidad. No es un ataque, lo han aceptado ellos mismos. Ellos lo han aceptado, ¿no? Pero en ese momento, es decir, las ONG se metieron encima, hablando de estas cosas, y eso es falso. Y lo he rechazado en muchos, en radios, en televisión, etcétera, ¿no? Bien, gracias Daniel Muchas y Cecilia por haber venido Al esta contrario. mañana. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información en Abre los Ojos.